Bienvenido a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. Mi nombre es Alberto Figueroa y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo de metabolismos de los lípidos. Cuando hablamos de los lípidos, de estas moléculas energéticas que generan energía superior al que los carbohidratos normalmente generan en su proceso degradativo, debemos indicar que este tipo de estructuras, estos lípidos, presentan carbonos, hidrógenos y oxígenos dentro de la estructura propiamente. Los lípidos tienen importancia toda vez que se consideran una fuente de reserva para los seres vivos. También tiene la función de proteger los órganos vitales de golpes, de la temperatura, y obviamente termina siendo un regulador térmico de la temperatura propiamente para estos órganos vitales, donde mantener esa temperatura corporal es importante para su funcionamiento en los sistemas biológicos. Aporta también un valor calorífico aproximadamente de 9 kilocalorías por gramo. Si hacemos una comparación con los carbohidratos, estos más o menos generan alrededor de 4.5 kilocalorías por gramos. Quiere decir que los lípidos generan una muy buena cantidad de energía en su proceso degradativo. Entonces, los lípidos son biomoléculas, obviamente no solubles en el agua, están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunas estructuras lipídicas tienen la presencia de nitrógeno, fósforo y azufre. Podemos encontrarlos en los aceites, en las plantas, en los animales, también se pueden encontrar, pero fundamentalmente estos se consideran como una fuente de reserva de energía que es utilizado por el ser vivo. También actúa, decíamos, como aislantes térmicos, manteniendo la temperatura de los órganos vitales. El catabolismo de los ácidos grasos es muy importante, toda vez que estos entran a aquello que viene a ser un proceso de oxidación a partir de su proceso degradativo. Es decir, el proceso degradativo de los lípidos va a estar dado fundamentalmente por reacciones del tipo oxidación. Vamos a ver más adelante que esto se traduce en un proceso muy conocido como las beta-oxidaciones. Podríamos decir casi que el 80% de la energía que genera el ser vivo es proporcionado por los lípidos. Cuando hablamos de la absorción de las grasas, que son constituyentes de los lípidos, estos tienen un recorrido a través de la pared intestinal, donde los triacilgliceroles son de alguna manera transportados por estructuras especializadas para este fin hacia el torrente sanguíneo, donde seguramente seguirá el proceso degradativo de los lípidos. Dentro del conducto gastrointestinal tenemos la presencia de las sales biliares que permiten solubilizar prácticamente a los lípidos y hacer que de alguna manera estos puedan ser fácilmente hidrolizados por las enzimas llamadas lipasas. Entonces estas sales biliares segregadas por la vesícula biliar va a tener un rol importante en aquello que viene a ser la degradación de los alimentos de origen lipídico. En el estómago vamos a encontrar un tipo de enzimas que producirán la correspondiente hidrólisis sobre los ácidos grasos. Estamos hablando de enzimas llamadas lipasas. Las lipasas son vertidas ya a nivel del estómago como también a nivel del intestino, produciendo la hidrólisis, generando 3 ácidos grasos y una molécula de glicerina. Este proceso es favorecido por el jugo biliar, decíamos, que de alguna manera permite, bajo una forma de formación de una emulsión, que las enzimas
estas enzimas llamadas lipasas o estearasas propiamente puedan cumplir una mayor actividad enzimática y de esa manera tener estructuras mucho más pequeñas, permitir también una adecuada absorción. Este es prácticamente el camino que va a seguir los lípidos en el proceso degradativo hasta llegar prácticamente a las células, donde tenemos el famoso proceso denominado beta oxidaciones que van a permitir su degradación total. Entonces, a nivel del estómago tenemos las lipasas que hidrolizan a los lípidos generando ácidos grasos y glicerina. Habíamos indicado que esto tiene una proporción de 3:1, es decir, 3 ácidos grasos y una molécula de glicerina. Favorecido también por el jugo biliar, permitiendo una suerte de una emulsión para que las lipasas aún a nivel del intestino puedan seguir de alguna manera produciendo las hidrólisis hasta generar moléculas mucho más pequeñas, los cuales van a ser absorbidos a nivel de la membrana intestinal, ¿no? A nivel de la mucosa intestinal propiamente. Aquí podemos apreciar un corte justamente de esa mucosa intestinal que nos muestra la absorción propiamente de los triglicéridos, de los productos de la degradación de los ácidos grasos, y es transportado hacia los capilares mediante la presencia de los kilomicrones. Los kilomicrones entonces van a ayudar a ser absorbidos y llevarlos hasta el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo va a circular y va a permitir también que exista un transporte hacia las células, donde aquí se va a producir el famoso proceso denominado beta oxidaciones, los cuales seguramente se relacionarán más adelante con el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria para generar la energía correspondiente. Si vemos un poco la estructura de los kilomicrones, vamos a ver que estos tienen fosfolípidos, triglicéridos, también algo de colesterol, y son los transportadores de los ácidos grasos y el colesterol propiamente hacia los capilares. Vamos a hablar de uno de los productos que viene de la hidrólisis de los ácidos grasos, como es el caso de la glicerina. La glicerina entonces va a experimentar un proceso biodegradativo que se relaciona más adelante con un ciclo que es conocido por nosotros, que viene a ser la glicólisis. Entonces, esto nos está mostrando que el metabolismo de los lípidos en un momento dado se asocia también con el metabolismo de los carbohidratos. Tenemos que el glicerol va a descomponerse por acción de la glicerol quinasa. Esta función va a permitir en este caso que el fosfato, un fosfato hidrolizado por el ATP, dejando libre el ADP, pueda fijarse en el glicerol para dar origen al glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato entonces nuevamente tiene la acción, en este caso de un NAD oxidado para pasar a un NAD reducido, es una reacción ox-redox, transformando el glicerol 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato es conocido por nosotros, ya lo hemos mencionado en aquello que viene a ser el metabolismo de los carbohidratos, específicamente a nivel de la glicerina. La enzima de este proceso se denomina glicerol 3-fosfodeshidrogenasa. Entonces, esta enzima va a permitir formar el dihidroxiacetona fosfato, que por conversión directamente de la triosa isomerasa se va a transformar hasta en gliceraldehído 3-fosfato, y de gliceraldehído 3-fosfato llegará hasta piruvato y de ahí continuará con el ciclo de Krebs. Estamos hablando entonces de una ruta que va a continuar en función de lo que viene a ser la
glicólisis, que es prácticamente la ruta principal de la degradación de los carbohidratos. Entonces, en este proceso degradativo, pudiéramos decir que el glicerol es capaz de generar 22 ATPs. 22 ATPs en su proceso degradativo. Entonces, es una buena cantidad de energía que se va a producir en la degradación propiamente de esta molécula. No nos olvidemos que una vez que tenemos el piruvato, producto final de la glicólisis, este va a seguir por el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Es importante mencionar que los ácidos grasos deben activarse para poder ingresar prácticamente hacia la matriz mitocondrial y seguir ese proceso denominado las beta-oxidaciones. Estamos hablando entonces del otro constituyente producto de la hidrólisis de los lípidos. Los lípidos, no se olviden, se hidrolizan formando 3 ácidos grasos y una glicerina. Ya hemos comentado el caso de la glicerina. Ahora veremos el caso de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos entonces deben llegar hasta el interior de la mitocondria, porque allí se van a producir los procesos de la oxidación. Para esto tenemos que algunos ácidos grasos que tienen 12 carbonos o menos pasan sin dificultad la membrana mitocondrial hasta la matriz mitocondrial, donde vamos a seguir con las beta-oxidaciones. Sin embargo, existen también ácidos grasos que tienen un mayor número de carbonos, o sea, es una estructura más grande. Por lo tanto, se requiere de un transportador a nivel de la membrana mitocondrial para ingresar hacia la matriz mitocondrial. Estamos hablando entonces de la carnitina. La carnitina va a considerarse como una suerte de transportador. Entonces, los ácidos grasos se activan de la siguiente manera. Tenemos el ácido graso producto de la hidrólisis de los lípidos y se va a unir a un acil coenzima A, de manera tal que uniéndose con un acil coenzima A da origen al acil graso coenzima A. Esta estructura entonces ya es algo más estable y como acil graso coenzima A prácticamente podría ingresar hacia el interior de la mitocondria. Entonces, una vez que ingresan hacia el interior de la mitocondria, es el lugar apropiado para desarrollarse las beta-oxidaciones. Todo esto a nivel de los carbonos beta. Este es un ejemplo entonces del transporte del acil graso coenzima A que se ha generado producto de la activación que decíamos hace un momento. Vamos a suponer que esta es la mitocondria y hacemos un corte a este nivel que vendría a ser la membrana mitocondrial, que ampliado tenemos esta imagen. Entonces tenemos la membrana mitocondrial prácticamente y este vendría a ser la matriz mitocondrial. Entonces lo que va a ocurrir que este espacio donde se encuentra el acil coenzima A, aquí tenemos al acil coenzima A, debe ingresar desde la parte externa hasta la parte interna. El camino que va a seguir es que este acil coenzima A va a experimentar una suerte de hidrólisis. En la hidrólisis va a liberar la coenzima A y una vez liberando la coenzima A, lo que vamos a tener es que el acil graso se une inmediatamente con la carnitina y de esa manera forma una nueva estructura llamada acil graso carnitina. Este acil graso carnitina entonces va a ser tomado por ese transportador que es la carnitina y va a permitir su ingreso desde la parte externa hasta la parte interna de la mitocondria. Una vez que llega hacia la parte interna, pasando por lo que viene a ser la membrana mitocondrial, esta molécula, este complejo, la acil graso carnitina, nuevamente se hidroliza, dejando libre a la carnitina. La carnitina volverá a la parte externa para unirse con un nuevo coenzima
a acil graso coenzima A y permitir nuevamente ese paso. Mientras tanto, el acil graso se va a unir inmediatamente con una coenzima A mitocondrial para dar origen nuevamente al acil graso coenzima A, pero ya a nivel de la matriz mitocondrial. Entonces es un proceso, un camino prácticamente que sigue el acil graso, producto de la degradación de los lípidos, para ingresar desde la parte externa de la mitocondria a la parte interna. Este acil graso coenzima A estará presto para desarrollarse el proceso de las beta oxidaciones. Esta es una estructura química que corresponde a la carnitina, el transportador que se encuentra a nivel de la membrana mitocondrial. Desde la parte externa de la membrana mitocondrial transporta al acil graso hasta la parte interna de la mitocondria. Vamos a hablar entonces de los famosos procesos de las beta oxidaciones, que son los procesos de degradación de los lípidos. Podemos aquí apreciar que las beta oxidaciones se van a producir en diferentes pasos. Esto va a representar para nosotros un acil graso que ya ha ingresado hacia la mitocondria, y entonces esta molécula va a experimentar en cada vuelta de las beta oxidaciones una disminución en 2 átomos de carbonos. Entonces cada vuelta que va a seguir el proceso de las beta oxidaciones permite reducir esta molécula en 2 átomos de carbonos. Esos 2 átomos de carbonos van a ingresar directamente a aquello que corresponde al ciclo de Krebs, el proceso del ciclo de Krebs, que va a generar prácticamente la energía correspondiente, y los metabolitos que seguirán por la cadena respiratoria, y el producto final obviamente es la síntesis de los ATPs. Entonces es el camino que sigue prácticamente para ese proceso, ¿no? Entonces acá estamos indicando que podría desarrollarse en 3 fases. Primero, la eliminación, la oxidación de aquellos 2 carbonos que se van a liberar del acil coenzima A. El segundo caso es que esos productos entran al ciclo de Krebs para luego entrar a la fosforilación oxidativa, la transferencia de electrones, la cadena respiratoria, culminando nuevamente con la síntesis de ATPs. Si describimos un poco esas fases, vamos a indicar que el proceso de la beta oxidación se va a dar en primera fase, podríamos decir, que se denomina la primera deshidrogenación. Esta primera deshidrogenación consiste en tener una reacción sobre aquello que viene a ser el acil graso coenzima A, que se encuentra ya en la matriz mitocondrial, por acción de acil coenzima A deshidrogenasa, que favorece la pérdida de 2 hidrógenos del acil graso coenzima A. Aquí vemos ya los 2 hidrógenos, los cuales van a seguir la cadena respiratoria, el ciclo de Krebs y todo lo que ya conocemos, produciendo entonces, o como un producto de esta reacción, el acilén coenzima A. Entonces la beta oxidación en su primera fase se denomina primera deshidrogenación. Vamos a seguir de manera paralela con un ejemplo que vendría a ser el palmitol coenzima A. Vamos a suponer que este es el acil coenzima A llamado palmitol coenzima A, que tiene una estructura ya un poquito más voluminosa, tiene más de 16 carbonos, y que entonces por acción de acil coenzima A deshidrogenasa, donde el FAT oxidado pasa a FAT reducido, produciendo la reacción, y ahí viene su nombre de ox-redox. Aquí tiene la reducción, mientras el palmitol coenzima A se está oxidando hasta enoil coenzima A. Entonces aquí tenemos esa molécula. El segundo paso de la beta oxidación se denomina hidratación. Entonces el proceso de la hidratación consiste en fijar una molécula de agua a el acilén coenzima A que se ha formado.
¿no?, como producto de la reacción anterior. Entonces vemos que en la reacción va a permitirse fijar una molécula de agua. La enzima que hace este proceso posible se llama enoilcoenzima A hidratasa, como también recibe el nombre de crotonasa. El producto de esta hidratación será beta-hidroxiacilcoenzima A. Si seguimos con el ejemplo paralelo, vamos a ver que enoilcoenzima A recibe una molécula de agua, la enzima enoilcoenzima A hidratasa, para dar origen al hidroxiacilcoenzima A. La tercera reacción de la beta-oxidación se denomina segunda deshidrogenación. Entonces quiere decir que por aquí vamos a tener la presencia nuevamente de ya sea el NAD o ya sea el FAD, que permiten producir reacciones del tipo OX-redox. Evidentemente, beta-hidroxiacilcoenzima A experimenta la acción del NAD reducido, que va a quitar hidrógenos para irse nuevamente al ciclo de Krebs. Entonces este NAD es la enzima que quita hidrógenos. Está reduciéndose, de NAD oxidado va a pasar a NAD reducido. Mientras este es el proceso de reducción, aquí tenemos el proceso de la oxidación, formando como producto final beta-cetoacilcoenzima A. La enzima que hace esta reacción se va a denominar beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Cada vez que hablamos de deshidrogenasa no debemos olvidarnos que hacemos referencia ya sea al NAD o al FAD. En este caso tenemos el NAD, que se va a asociar obviamente con la cadena respiratoria y todo ese proceso biodegradativo que conocemos. En nuestro ejemplo paralelo podemos ver que beta-hidroxiacilcoenzima A se va a transformar hasta beta-cetoacilcoenzima A. Tenemos la presencia del NAD oxidado, que va a pasar a NAD reducido, y este se va a dirigir hacia la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, etc. Y la enzima que hace este proceso se denomina beta-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. La cuarta reacción que hace a la beta-oxidación se denomina la escisión o la ruptura tiolítica. En este momento, la molécula llamada beta-cetoacilcoenzima A, que ha experimentado ya dos oxidaciones, ahora va a reducirse en dos carbonos. Por eso se dice escisión. Lo que va a ocurrir es que esa molécula va a generar nuevamente acilcoenzima A, pero la diferencia respecto a la molécula inicial es que aquí tenemos una estructura menor en dos carbonos. Menor porque esos dos carbonos se están formando de manera paralela el acetilcoenzima A, que va a ser un insumo que va a entrar directamente al ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, para la generación de ATPs. La enzima será entonces acilcoenzima A transferasa, o también denominada tiolasa. Esta enzima entonces va a cumplir esa función de fraccionar prácticamente la molécula, generando este producto que es importante, acetilcoenzima A. ¿Y qué va a ocurrir con este acilcoenzima A? Este acilcoenzima A menor en dos carbonos, ya les digo, por la situación de estarse generando acetilcoenzima A, nuevamente va al primer paso de la beta-oxidación y va a seguir los 4 pasos, y en esa vuelta va a disminuir siempre en 2 carbonos. Entonces, por cada vuelta siempre disminuye en 2 carbonos. En nuestro ejemplo paralelo, beta-cetoacilcoenzima A se va a transformar hasta acilcoenzima A, o el producto final de ese acilcoenzima A, que tendrá obviamente 2 carbonos menores al inicial. Y esto es lo que nos interesa, se está formando acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A, como vemos, tiene la presencia de 2 carbonos, los cuales se han separado de esta molécula inicial. Por eso es que el tamaño de este residuo serán en 2 carbonos menor al inicial.
Aquí podemos ver en esta lámina de manera general lo que ha correspondido a los 4 pasos de las beta oxidaciones. El primer paso denominado, o la primera fase, primera deshidrogenación, la hidratación, segunda deshidrogenación y la escisión o la ruptura tiolítica. Son 4 pasos. Entonces tenemos al palmitol coenzima A, que es una molécula que tiene 16 carbonos, más o menos de 16 carbonos. Este va a experimentar la primera deshidrogenación. El FAT oxidado pasa a FAT reducido, teniendo la reacción de reducción, y aquí tenemos la reacción de oxidación. Una vez que se ha formado el noil coenzima A, viene la hidratación, que venía a ser la fijación de una molécula de agua y permitir de esa manera la formación de beta-hidroxiacil coenzima A. Luego viene el tercer paso, que vendría a ser la tercera deshidrogenación. Nuevamente tenemos en este caso el NAT oxidado, que pasa a NAT reducido, siempre quitando los hidrógenos de la estructura anterior, de manera tal que aquí tenemos la reducción y aquí se presenta la oxidación. Y en el último paso, la ruptura tiolítica o la escisión ruptura tiolítica, lo que va a ocurrir es que esta molécula llamada beta-cetoacil coenzima A va a disminuir en un número de 2 carbonos al inicial. No se olviden que aquí estamos con 16 carbonos, vamos a llegar a 14 carbonos. 2 carbonos está perdiendo la estructura para dar origen al acetil coenzima A, que son una estructura que presenta 2 carbonos, el cual va a entrar de manera directa al ciclo de Krebs. El colesterol es una suerte de compuesto orgánico que se encuentra también en los tejidos, en el plasma, y bueno, es un constituyente muy importante que va a jugar también un rol importante dentro del proceso metabólico. Su síntesis es muy similar al que habíamos indicado para el caso de los compuestos orgánicos en el organismo. Tiene prácticamente 5 pasos. Las moléculas de acetil coenzima A van a jugar un papel importante hasta llegar a la síntesis del colesterol. Pero veamos esto de una manera mucho más práctica. Por ejemplo, acá podemos ver que el colesterol, producto final de la biosíntesis, viene a partir de acetil coenzima A. Es un conjunto de reacciones donde vamos a dar como metabolitos intermediarios la formación del mevalonato 5-fosfato. Después este va a dar origen a 2 moléculas, el pirofosfato de isopentilo y el dimetilpirofosfato, los cuales interaccionan entre ellos para formar los pirofosfatos de fernesilo y geranilpirofosfato. Sin embargo, este pirofosfato de fernesilo puede seguir transformándose hasta el escualeno y llegar hasta el anosterol y finalmente el colesterol. Es un camino de síntesis un poco compleja que va a experimentar la síntesis de este colesterol. Y la degradación del colesterol puede ser de una manera que se va a producir justamente por acciones, podríamos decir, de reacciones químicas favorecidas por ciertos factores que se encuentran presentes a nivel tracto gastrointestinal, en el cual inciden directamente en el colesterol. El colesterol, dentro de sus funciones, tenemos que estructuralmente es parte de los componentes de la membrana plasmática, y esto es importante porque permite el transporte, regula el transporte, podríamos decir, de los metabolitos desde la parte externa a la parte interna de este tipo de membranas. También es precursor de la vitamina D, que es importante para el metabolismo del calcio. También es parte está relacionado con las sales biliares. Cuando hablamos del concepto de cetogénesis, ese concepto de cetogénesis
se va a dar a partir de la intensa actividad biodegradativa de los lípidos, los cuales forman cuerpos cetónicos. Entonces, cetogénesis, que es decir, génesis, origen o formación de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos podrían ser el beta-hidroxibutírico, la acetona, que son los más importantes y que en algunos casos pueden estar presentes incluso hasta en sangre. Entonces, los cuerpos cetónicos, como son la acetona y como ser beta-hidroxibutírico, se va a formar por la intensa actividad biodegradativa de los lípidos, donde se genera acetilcoenzima A. No nos olvidemos que este acetilcoenzima A pudiera ir directamente al ciclo de Krebs para generar energía, pero la cantidad de acetilcoenzima A, al ser elevada, muchos de ellos se fusionan, reaccionan entre sí para dar origen al cetoacilcoenzima A por acción de esta enzima llamada la acetoacilcoenzima A sintetasa, el cual por acetilcoenzima A, fijando nuevamente acetil, liberando la coenzima A, origina beta-hidroxi, beta-metil, glutarilcoenzima A, que va a generar acetilcoenzima A nuevamente y acetato, el cual mediante un NAT reducido, pasa a NAT oxidado, genera beta-hidroxibutanato, o también el acetato genera la acetona. Entonces, estos productos son residuos prácticamente de la degradación de los lípidos a la hora de generar una elevada concentración de acetilcoenzima A. Cuando hablamos del anabolismo de los ácidos grasos, esto es sumamente importante porque en el organismo no solamente se biodegrada, sino que también existe una suerte de síntesis de ácidos grasos. Ese proceso se denomina metabolismo, degradación y síntesis. Entonces ahora vamos a hablar acerca de algunas vías que permiten la síntesis de los ácidos grasos. Uno de ellos es el sistema Novo. En el sistema Novo lo que vamos a hacer es sintetizar prácticamente ácidos grasos utilizando una suerte de estructuras básicas como es el acetilcoenzima A, que se está generando como producto de la biodegradación de los lípidos. Por ejemplo, vemos acá que sobre el carbonato de sodio se fija el acetilcoenzima A para dar origen al malonilcoenzima A. Esto requiere de energía. La energía va a estar proporcionada por la hidrólisis del ATP, generando ADP más fósforo inorgánico. Este es otro ejemplo de síntesis del ácido palmítico en el sistema Novo. Tenemos acetilcoenzima A más 7 malonilcoenzima A más 14 NAT reducidos y 7 ATPs. Todos ellos reaccionan para generar el ácido palmítico, genera dióxido de carbono, 8 coenzimas A, 6 moléculas de agua, también 14 NAT reducidos y obviamente la hidrólisis de los ATPs generando 7 ADPs más fósforo inorgánico. Todo ello, ¿dónde se va a producir? A nivel del citoplasma, ¿no? A nivel del citoplasma. El origen de la acetilcoenzima citoplasmática es fundamentalmente por la biodegradación mediante los procesos de oxidaciones de los ácidos grasos. Por la intensa actividad que presenta este proceso biodegradativo, se genera una buena cantidad de acetilcoenzima A. Muchos de estos ingresan hacia el ciclo de Krebs para seguir todo ese proceso biodegradativo. Sin embargo, el exceso puede ser utilizado también como agentes elongantes a la hora de la síntesis de los ácidos grasos necesarios para nuestro organismo. Y uno de ellos es justamente la elongación mitocondrial. La elongación mitocondrial consiste en sintetizar ácidos grasos a partir de la adición de acetilcoenzima A, de manera tal que estos puedan incrementar el tamaño de la nueva molécula del acetilcoenzima A. Podríamos decir que esta elongación mitocondrial es, analizando los pasos que se tienen por acá, el opuesto a las beta-oxidaciones, ¿no? Las beta-oxidaciones.
el opuesto en el sentido de, por ejemplo, si recordamos un poco las beta-oxidaciones, el cuarto paso era la escisión o la ruptura. En este caso, el primer paso va a ser la condensación. En el tercer paso teníamos un proceso de oxidación. Lo opuesto a la oxidación es la reducción. En el segundo paso, en la beta-oxidación, era la hidratación. Aquí ahora es la deshidratación. Y el primer paso en la beta-oxidación era nuevamente una deshidrogenación, que es un proceso redox. En este caso tenemos una reducción. Entonces, la elongación mitocondrial es el opuesto de la beta-oxidación. Y aquí podemos ver justamente eso, ¿no? El proceso de la elongación mitocondrial, donde tenemos acilcoenzima A y acetilcoenzima A. Estas dos moléculas se unen y, siguiendo el paso opuesto de la beta-oxidación, llegamos nuevamente a sintetizar acilcoenzima A en dos carbonos, la molécula me refiero, en un número de dos carbonos mayor a el inicial del cual se ha partido. Entonces, si ustedes se ubican acá, tenemos un proceso totalmente opuesto a las beta-oxidaciones. Entonces, mediante esta elongación mitocondrial podemos nosotros obtener ácidos grasos de 18, 20, 22 y 24 carbonos, y también de cadena media entre los 12 a 16 carbonos. Va a ir creciendo, elongándose por la adición prácticamente de acetilcoenzima A. La elongación microsomal también es importante en este proceso y permite la síntesis fundamentalmente de ácidos grasos que van desde 10 a 16 carbonos cuando estas estructuras son saturadas, es decir, cuando los enlaces entre carbono y carbono son enlaces simples. Si hablamos de estructuras insaturadas, donde tenemos enlaces dobles o triples, estos ácidos grasos pueden tener hasta 18 carbonos. Un ejemplo que tenemos por acá va a ser el acilcoenzima A más el malonilcoenzima A más 12 NAT fosfatos reducidos, generarán acilcoenzima A en un tamaño de 2 carbonos superior al inicial. Eliminamos dióxido de carbono, coenzima A y el NAT fosfato oxidado. Y la biosíntesis de las grasas neutras se va a dar también a partir de un otro constituyente que hemos generado como producto de la hidrólisis de los lípidos. En este caso estamos hablando de la glicerina. Entonces la glicerina va a ser el componente inicial para la síntesis de las grasas neutras, podríamos decir, que están dados a partir de una estructura denominada los triglicéridos. Entonces la glicerina, mediante glicerol quinasa, con energía producida, generada por la hidrólisis de ATP, genera el glicerol fosfato. De glicerol fosfato pasa ácido fosfatídico, presente tenemos a la acilcoenzima A y la acetona fosfato también presente, y mediante la fosfatasa tenemos un diglicérido, fijándose acilcoenzima A, tenemos un triglicérido y liberamos la coenzima A. La importancia de los lípidos está dado en ser una suerte de protectores en el caso de las plantas para evitar el ataque de plagas o enfermedades. Las hojas, por ejemplo, tienen una cubierta lipídica, el cual sirve de protección entonces para el ataque de esas plagas. En el caso de los animales, podríamos decir que se considera como una fuente de reserva energética, toda vez que los triglicéridos son principalmente la reserva para que en momentos en los cuales no se tengan los nutrientes capaces de generar de manera directa la energía, pueda recurrirse a estas fuentes de reserva. También tiene una función estructural muy importante que viene a ser la de proteger órganos vitales, esto en función de cierto
proceso mecánico que pueden experimentar, por ejemplo golpes que pudieran dañar estos órganos vitales. Entonces tiene una recubierta sumamente importante para su correspondiente protección. Bien, agradezco su atención y será hasta otra oportunidad. Gracias.